con los pensadores latinoamericanos y críticos de arte. Y claro, aquí los vamos a atacar como personalidades aparte, pero la escogencia que hicimos o que yo hice con la ayuda de Lorena tiene que ver con lo que, según mi criterio, han marcado pautas muy importantes dentro, o que han marcado pautas muy importantes dentro del pensamiento latinoamericano, que es muy vasto, la verdad es que es muy, muy vasto. Entonces, hoy comenzamos con Marta Traba, que es una pensadora argentino-colombiana, digo así, argentino-colombiana. Ya va, que suena algo ahí que no sé qué es. Ahí está entrando. Bueno. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Te escucho. Ok, ok. Vamos a ver. Marta Traba es una de las figuras como más relevantes de la crítica latinoamericana, sobre crítica. Ella sí no fue artista. Bueno, creo que sí estudió pintura, pero no recuerdo ahorita al menos ninguna de sus obras. Pero ella nació en Argentina, en Buenos Aires, en el 1930, pero se hizo colombiana. Bueno, se casó joven con un periodista colombiano, estando en Italia, porque estudió en Italia, y se casó con un colombiano y vivió mucho tiempo colombiano. Bueno, tuvo una vida bastante compleja, bastante fuerte. Era hija de inmigrantes gallegos. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó en el 44. Publica sus primeros artículos entre el 45 y 46. Ella, aunque no estudió arte, siempre se interesó por las artes plásticas. Parece que no había carrera universitaria sobre las artes plásticas, entonces decidió estudiar filosofía y letra, pero siempre estuvo muy interesada por las artes plásticas y trabaja en una revista que se llamaba Ver y Estimar, donde recomendaba a ella se ocupaba de recomendarle a los artistas nacionales a nutrirse con las tendencias internacionales, sobre todo las europeas. Ella, aunque no sé si la leyeron, supongo que sí, parece que atacara mucho todo, pero ella comenzó siendo una de las grandes defensoras del arte moderno, y entiendo como arte moderno hasta las vanguardias, las primeras vanguardias. Ella se pone problemáticas con las segundas vanguardias, pero ella fue muy defensora en el principio de las artes de vanguardia europeas. Ella estudió en Europa, justamente, y ya en esos primeros ensayos ya aupaba a los artistas para que se hicieran partícipes de las vanguardias que estaban rompiendo con los paradigmas de la tradición cultural, yo qué sé, y abogaba mucho por el arte moderno. En el 48 se va a Europa, está unos meses en Italia, después se va a París, estudia en la Sorbona, estudia justamente historia del arte. Ahí se casa con el colombiano que les dije antes, un periodista. En el 53 vuelve a Italia y está otro rato, en el 56 está otro rato en Italia, y después se va y se instala en Colombia, donde va a pasar como 17 años de su vida, en Bogotá fundamentalmente. Estudia historia del arte en la Universidad de los Andes, allá en Bogotá. También estudia en la Universidad Nacional de Colombia. Comienza a dar clases en la Universidad de Colombia justamente como historiadora del arte, profesora de la Cátedra de Historia del Arte. Funda en esa Universidad de la Nacional, que es como la UCB allá en Bogotá, y en ese momento más, porque era como la UCB estaba aquí en ese momento, un momento de embullición política muy fuerte, la Universidad de Nacional de Colombia. Ahí en esa universidad ella funda el Museo de Arte Moderno de Bogotá y empieza a publicar en revistas y en periódicos colombianos. Y
siempre se interesó en las nociones de dependencia e identidad latinoamericana, esa relación de cómo los latinoamericanos podemos armar una identidad como artistas, pero también de alguna manera dependemos y estamos constantemente en referencia con las tendencias extranjeras. Ella, como dije antes, se interesa muchísimo por las vanguardias, la ruptura de las vanguardias de principios del siglo XX y fundamenta que lo latinoamericano hasta entonces podría servir como un avance mayor de progreso importante para las propias vanguardias y los propios estilos de vanguardia, que los latinoamericanos no deberían olvidarse de lo que está pasando con esas vanguardias. Él publica un famosísimo libro de ella que se llamaba El Museo Vacío, eso lo publica en el 58, ¿sí? Sí, antes del 60, que es uno de los libros más conocidos de ella, donde intenta conciliar incluso dos teorías que aparentemente todos los críticos ponían como opuestas. Una de Benedetto Croce, un italiano muy famoso a finales del siglo pasado, del siglo antepasado ya, finales del siglo XIX, y de un alemán, Boehringer, que era como la polémica, y entonces ella intenta conciliar esas dos posturas. Para Croce, por ejemplo, el objetivo de la materia estética es el lenguaje, decía Croce. La estética es la ciencia de la expresión, decía Croce. El arte no es, dice, un producto exclusivamente sensible, sino es también una reflexión conceptual que, si bien no es un mero hecho social, es la expresión de una intuición, él llamaba una intuición lírica, que conmueve emotivamente al intelecto. Fíjense la relación que hace Croce ahí. Una sensación que conmueve el intelecto, vincula sentimiento y sentido. Pues a mí me gusta hablar, hace de la palabra sentido completo, pues el sentido en tanto algo sentido por los sentimientos y sentido en tanto concepción intelectual. A mí por lo menos me encanta esa idea y yo la trabajo bastante y me gusta trabajarla. El otro señor, Boehringer, es un poco más categórico, inventa unas categorías que se hicieron muy famosas. Claro, yo entiendo por dónde Traba se metió, porque Boehringer, a pesar que hace categorías históricas muy precisas, categorías espirituales muy históricas, habla del del periodo tal, con unas categorías muy cerradas y muy precisas a nivel conceptual, siempre está hablando que en el última instancia la belleza artística encuentra su dicha en la belleza, que es orgánica. Ajá, la belleza tiene algo orgánico, es lo que quiero decir. En la belleza hay algo orgánico, algo que está vivo. Claro, él dice, y eso él lo separa de el arte abstracto. Dice, en cambio, en el arte abstracto, lo nuevo que está ocurriendo con el arte abstracto es que esa belleza se está haciendo inorgánica, que se rige más por leyes abstractas de la razón. Y él planteaba esa polémica con el arte abstracto. Yo creo que por ahí a lo mejor sí había una pequeña diferencia, porque él diferenciaba claramente el arte emotivo del arte racional. Pero bueno, ella intenta una conciliación entre estas dos posturas y se hizo como muy conocida en ese momento. Enfrenta a estos dos pensadores, pero yo creo que es evidente su afinidad por Croce, y asume que la creación artística es un producto individual y universal al mismo tiempo, en la cual lo que más importa es la personalidad del artista. El arte no es otra manera de transmitir nociones o valores que podemos transmitir de otra manera. No es una manera: "Ay, yo estoy triste, entonces transmito de esta manera mi tristeza". El arte tiene un valor en sí mismo
independientemente de que pueda ser traducido a un idioma o a otro idioma. El arte como un lenguaje en sí mismo y la manera de expresarse en sí misma es la expresión es el arte. No sé si me están siguiendo, pero bueno, es el intento que hace ella de conciliar esas dos cosas. Estoy tratando de darle de dónde es que viene toda la crítica de ella que vamos a ver en lo que vamos a leer. Eh, Ella residió, como le dije antes, mucho tiempo en Colombia, 17 años en Colombia, y comienza a postular que las grandes potencias europeas, justamente a finales de los años 50, principios de los 60, cuando toda América Latina está envuelta en el problemón grande de la Revolución Cubana, entra, estando en la Universidad Nacional de Bogotá mucho más, entra en ese problema ella también, y empieza a postular esa idea muy de ese entonces, que las potencias europeas y norteamericanas amenazan la expresión artística de Latinoamérica, que había que tener cuidado con la injerencia de los colonizadores extranjeros. Empieza a considerar que los cambios artísticos en América Latina hay que estudiarlas en relación a su contexto sociocultural y no solo desde el punto de vista artístico. Aquí empieza a producirse el pequeño cambio. Si ya antes defendía con Benedetto Croce el arte en sí mismo como lenguaje en sí mismo para expresar algo, ahora ese lenguaje en sí mismo, ella empieza a ver que está íntimamente imbricado o unido al contexto sociocultural donde sale. Ahí empieza a publicar cantidad de libros, la pintura nueva en América Latina, todavía defendiendo las vanguardias, evidentemente. Funda el museo, como dije, el Museo de Arte Moderno de Bogotá en el 62, se divorcia de su colombiano y en el 68, 68 recibe el premio Las Américas en Cuba, Casa de las Américas en Cuba, y va a Cuba. No sé exactamente por qué, yo sé que hubo una cantidad de manifestaciones políticas en la Universidad Nacional de Bogotá de la izquierda fuerte de ese entonces en Colombia, bueno, igual que en Venezuela, eh, el momento del gran boom de las guerrillas revolucionarias. El hecho es que Carlos Lleras Restrepo expulsa a Matatraba de Colombia en el año 1968. Lleras de Restrepo fue el presidente del Partido Liberal de Colombia entre el 66 y el 70, y cuando los militares en una de esas huelgas ocuparon a la Universidad Nacional de Colombia, Traba fue expulsada del país. Durante la década de los 60, eso, sí, ya, no, eso, bueno, eso ya lo dije. Ella durante toda esa época empieza a tocar justamente los problemas de la polémica artística que se estaba planteando a nivel internacional. Es el momento en que empieza a aparecer el boom latinoamericano, y ella todas sus reflexiones que publicaba en El Tiempo, lo publicaba en la revista Semana de Bogotá, ella entra en la polémica sobre el realismo socialista contra el expresionismo abstracto. Manejaba el juego de esa política, que valía más si el realismo socialista o el expresionismo abstracto, que era la boga en ese momento, lo que estaba de boga en el campo internacional. El nacionalismo contra el internacionalismo, el arte figurativo y el arte abstracto, que eran como los temas del arte que se estaban planteando en las nuevas tendencias que estaban naciendo. Lo interesante que nos interesa a nosotros es que y algo que nos interesa, que ella, bueno, ella vivió en Montevideo, en Caracas, en San Juan de Puerto Rico, en Washington, en Barcelona, en París. En el 69 se casa con Ángel Rama. Ángel Rama es un crítico uruguayo, si no me equivoco. No me acuerdo muy bien de dónde es que Ángel Rama, pero fue el que impulsó el boom de lo real maravilloso, o el boom latinoamericano en París, en Francia. Ella se casa con él.
Y justamente en el año 72, en la época en que vivió aquí en Caracas, que no vivió mucho tiempo, pero vivió aquí en Caracas, escribe el libro que estamos leyendo nosotros, que es Arte Latinoamericano Actual. A partir de aquí, aquí comienza lo que ella va a proponer para el artista latinoamericano, la noción de una resistencia. El arte latinoamericano tiene que ser, asumirse como un bloque que resiste la invasión de las culturas extranjeras. Bueno, ya como ustedes leyeron, sabemos que el ataque es fundamentalmente contra la cultura norteamericana. Ella aspira a alcanzar desde la resistencia toda una armazón conceptual de Latinoamérica que sea clara, que sea evidente, para oponerse a las visiones de los ámbitos internacionales del arte, la de París o la de Nueva York, fundamentalmente a la de Nueva York. Y ahí es cuando este libro, Arte Latinoamericano Actual, que publica aquí en Caracas, en las ediciones de la UCB, es donde comienza con esa idea del arte de la resistencia en América Latina. No sé, hasta ahora creo que vamos bien, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿O estoy hablando muy rápido? Me tenía la cámara aquí. Sí, eso era lo que le quería decir, que ajustara la cámara porque se veía nada más la Ok, mitad. Ahora sí le vemos la cara completa. ok, sí. Es que tenía mis apuntes y no estaba viendo en la cámara, ok. Ok, sí. Bueno, no sé, esto es más o menos como una introducción hasta llegar al libro. Ella como quiero intentar, quiero como precisar, porque en el libro ella empieza muy violentamente, en el libro ella empieza a lanzarle de todo a las vanguardias del momento. Y, pero la tradición de ella había sido una gran defensa del arte moderno. Ella empieza su crítica justamente con la posvanguardia, lo que conocemos como vanguardia, ya se está hablando del posmodernismo, y a ese cambio de estructura mental que supone la posmodernidad con respecto a la modernidad, que no es tanto un cambio de modernidad, sino un cambio de asumir el, lo moderno. Entonces ella se lanza en ese camino con la intención justamente de sustentar un criterio que sea propio latinoamericano y que conceptualmente no tenga nada que deberle a las propuestas extranjeras. Ella aspira y ahí pone el valor de la crítica y del estudio de la teoría, que tiene que conformar un criterio latinoamericano que sirva para hablar de Latinoamérica. No solamente los artistas hacer cosas latinoamericanistas, sino que de alguna manera la crítica y la teoría abarque, cargue de sentido, un sentido tal que sea propio latinoamericano. Y esa fue su intención en realidad. Yo creo que esa es su intención y por supuesto, siguiendo a Ángel Rama, la noción de lo real maravilloso que explotó con 100 años de soledad va a ser como el ejemplo a seguir, por decirlo de una manera. Y en este libro respiramos ese aprecio, lo vamos a hacer cuando habla así, cuando habla del mito y habla de todo eso, vamos a respirar un poco eso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Supongo que ustedes leyeron. Podemos empezar con el trabajo poco a poco del, del primer capítulo, que es lo que quisiera exponerle hoy. Y les quiero exponer el primer capítulo porque ahí está el planteamiento de ella. Ella lo desarrolla de distintas maneras en los otros capítulos, pero aquí ya está todo el planteamiento. En los otros capítulos ya va más al detalle, va más a las precisiones conceptuales, habla sobre muchos artistas latinoamericanos, hace todo un paneo sobre las tendencias que hay en Latinoamérica y cuáles son según ella, las que deberían
deberían ser asumidas, y eso sí lo podemos tocar con tranquilidad en la segunda clase, que es lo que quiero yo tocar, que sería entonces para Marta Traba lo propio latinoamericano, que eso quiero tocarlo Profesor, yo la próxima semana. Sí, este, dime, María. le quería comentar que, bueno, yo tengo, por si le parece pertinente, la polémica que Marta Traba tuvo con Alejandro Otero en 1965 en el papel literario del periódico El Nacional, que es intensísima y súper interesante, que participó Alfredo Chacón, Ludovico Silva, y Sí, es ahí de verdad maravillosa. es Mira, maravilloso. si la tienes virtual y nos la mandas por WhatsApp, te lo agradezco. La Sí, tengo, se la voy a enviar. yo la he leído y sí, claro, la conozco. Es Yo, maravillosa. yo la voy a enviar por Mándala. el WhatsApp. Perfecto. Sí, Es un estupendo material de trabajo para conocer a sí, Marta Traba. sí. Ella fue muy activa siempre donde estuvo. Y aquí en Latinoamérica, aquí en Caracas, quiero decir, ella estuvo presente en todas las discusiones del arte que había en el momento aquí en Caracas. Incluso estuvo muy vinculada con el Instituto Neumann, que es el instituto de diseño más importante que tuvo Caracas, que después se convirtió en Prodiseño. Pero el Instituto Neumann era una fabulosa escuela de artes, porque era para hacer diseño, con la intención de crear diseñadoras, pero era una escuela de arte. Ahí el pensum era maravillosamente artístico, grabado, estudiaban dibujo, grabado, cerámica, y hacían, hasta estética daban, porque yo di clases allá en los últimos años de la Neumann, como heredando de era una estupenda escuela de artes, y ella participó de ese primer pensum en el Instituto Neumann, Instituto de Diseño Neumann en la Alta Florida. En realidad ella es una mujer, yo no sé, no se estaba quieta nunca, la verdad que uno le dice, ya va, pero cálmate un poquito, porque era muy impetuosa y participaba de todas las polémicas, había muy política, como supongo habrán intuido las que leyeron, con una posición bastante política con respecto a Latinoamérica. No lo quiero justificar ni negar, sino que era así. Eh, y creo que marca la pongo de principio, la leo de primera, porque lo que ella inicia como pensamiento va a marcar una línea de discusión, más que de seguimiento, una línea de discusión muy clara en toda la teoría del arte contemporáneo. Ella se va a oponer al arte contemporáneo que es el que empieza a aparecer en los años 70, como ya ustedes percibieron ahí. Ella se va a oponer radicalmente a las nuevas vanguardias. Si había defendido las vanguardias de principio de siglo, estas nuevas vanguardias no las defiende, no las quiere, no las entiende, no les gusta, y empieza un análisis crítico bastante, a mi modo de ver, bastante denso, que hay que tomar más o menos bastante en cuenta para poder discutir y hablar, ¿no? Y Juan Hacha, que es el segundo pensador que traigo, que también es de izquierda y todo lo que tú quieras, toma una posición ante estos problemas completamente opuesto al de Marta Traba, e inicia otro camino también desde la izquierda, que es lo curioso. Entonces creo que es importante esa polémica, porque es imposible, y ahí se lo digo ya de entrada, que nos separemos del pensamiento de izquierda de los años 70 si queremos entrar a estudiar la posmodernidad latinoamericana o la crítica y la teoría y crítica del arte latinoamericano de la posmodernidad. Es imposible que nos desliguemos por completo de los pensamientos de izquierda. Aquí todo el mundo fue de izquierda, en chiquito, en grande. Aquí en Latinoamérica, quiero decir, en todo el continente. Entonces, bueno, eso tenemos que estudiarlo ahí. No sé, ¿otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sigo. Sí, Profesor, Sí, soy sí, dime. Julieta Ramírez. Hola, Carolina. Hola, ¿cómo está? Por ahí me comentaba mi esposo y me encantaría ver la polémica que está comentando la compañera, porque me comentaba mi esposo que en una ocasión Soto a un grupo de personas le había dicho que Marta Traba le había hecho mucho daño al arte venezolano, sobre todo a los modernistas. Entonces me interesaría mucho ver esa polémica que nos comentaba nuestra compañera, porque
yo le comenté a mi esposo, mira, estoy leyendo esto, y me dijo, qué interesante, me gustaría también leer un poco más, porque estando con Soto decía eso abiertamente. Mira, sí, es claro. En este libro que vamos a leer, en el capítulo 4, puse que leían el capítulo 4 y no el 5 para cerrar, porque justamente en el 4 ataca duramente al cinetismo, a lo más venezolano. Sí. O sea, al único que más o menos salva es Alejandro Otero, pero así, una cosa chiquitica. Pero el ataque es así, directo, en la cara, golpecito de la cara. Y por eso, para la semana que viene, mando a leer ese capítulo 4 justamente por eso. Se puede leer todo el libro. Pero esa es una polémica fuerte. Ella ataca duramente y lo ataca en el sentido de la Caracas Nueva Rica, como la llama ella, del momento, comparándola con el cinturón de marginalidad que en los 70 ya se estaba armando en las ciudades venezolanas. Ella siempre como viendo ese contraste ataca duramente al cinetismo, lo ataca muy duro. Salva un poquito a Jacobo Borges, a la gente del techo de la ballena, así como muy poquito, pero no, al cinetismo sí lo pone por el piso. Y de hecho, ayer que estábamos comentando esto, mi esposo dijo, mira, y buscamos así por internet y decía que, bueno, nuestros cinéticos eran ejercicios ópticos. O sea, bueno, y eso sí, es lo más fácil, y eso es lo sí. más tranquilo que hizo, porque eso lo dice todo, el cinetismo de arriba abajo, pero del venezolano dice otras cosas. Ok, qué chévere, bueno. Lo quería decir más en el sentido que los artistas no estaban denunciando lo que estaba sucediendo y a los artistas supuestamente les corresponde tocar un poco la parte sensible de lo que está sucediendo en el país. Pero no tiene nada de malo, el cinetismo era un espectáculo, se estaba produciendo, estaban ganando mucho dinero, pero tenía que ver también otros artistas como ellos, que eran tan importantes, tocar un poquito la parte social y denunciar un poco, porque bueno, es a los artistas como que nos toca eso, pues no sé, es más suave. Bueno, sí, eso sí es como la ética o la moral que está detrás de Marta Traba, pero, y es verdad, por ahí podemos pasarnos horas y horas a hablar de esta postura que hoy en día prácticamente nos da risa o nos da simpatía o hasta rabia un poquito. Pero lo interesante de Marta Traba, y por eso me gusta a mí leerla, es la argumentación que elabora ella. Cómo ella arma el discurso para sustentar estas ideas que podemos combatir, evidentemente. Pero la argumentación, en su argumentabilidad, yo no sé si esa palabra existirá, en su manera de hacer los argumentos, creo que tenemos que buscar cosas importantes. Claro que por lo menos para la clase de hoy yo quería tocar eso que ella llama la estética del deterioro. ¿Qué significa la estética del deterioro y hasta qué punto está equivocada ella con estas nuevas nociones que está ella tratando de subrayar del nuevo arte contemporáneo? Y es ahí donde yo creo que deberíamos quedarnos y tratar de matizar el pensamiento de ella, ya con un ojo, sabiendo bueno, que hay una posición muy política, que había intereses políticos detrás, pero hay características que ella elabora del arte contemporáneo que nace en los 70 que yo creo que sería bueno tomar en cuenta, sobre todo la idea de el estilo y el lenguaje artístico a diferencia del arte moderno. El arte moderno, por mucho que creó las rupturas de las vanguardias, cada vanguardia intentaba superar a la otra, existía de alguna manera, existía a pesar de todas las rupturas consecutivas que hubieron en las vanguardias, la intencionalidad o el interés de crear un sentido del arte que se adaptara a la nueva sociedad y que mantuviera una posición crítica ante las sociedades modernas que se estaban haciendo y ante el arte que se estaba haciendo. El arte se hizo pensante de alguna manera con los manifiestos, con la vanguardia, con las posiciones políticas que tomaron casi todos los vanguardistas, con la aparición del surrealismo que también tomó posición política, se cuadró con Rusia en un momento, con el comunismo ruso, el surrealismo de André Breton, y las polémicas que hubo allá adentro también dentro del surrealismo.
había como una búsqueda de sentido histórico en el arte, que según Marta Traba es lo que la estética del deterioro está empezando a perder, que estaba perdiendo ya. Y ahí creo que hay algo que, aunque uno no lo crea ya, no sé si lo creen o no, pero creo que es importante entender un poco todo esto y es lo que yo quisiera que habláramos un poco hoy. Justamente ella comienza toda su reflexión respecto a esto, es justamente a partir de una crítica muy fuerte a lo que ella llama las sociedades de consumo. Déjame buscar dónde está mi apunte aquí. Una crítica a la sociedad de consumo, a la supuesta, no sé, supuesta libertad de las sociedades de consumo, la llamada libertad de autónoma e individual. Yo siempre que comienzo esta clase, me acuerdo, la verdad es como la tercera vez que la doy, me acuerdo de cuando yo era joven, yo no sé, ¿qué edad tenía yo? Eso fue como en el año 78, quizá antes, en el 75. Yo estaba como entre los 15 y 20 años, ¿sí? Mi papá era amigo de un señor pintor que era gallego, pero trabajaba aquí, un pintor. Y a mí me sorprendió muchísimo ese cuadro, pero ¿qué es esto? Un cuadro que era el mapa de Norteamérica, en un fondo negro, el mapa americano, con banderitas rojas, todas igualitas, que decían Be Original, Be Original, Be Original. Y daba una sensación bueno, pero ¿qué es esto? Todo Be Original igualito. Entonces, era como y eso me recuerda lo que Marta está proponiendo, es una supuesta libertad que no es tal libertad. Es una supuesta libertad de ser original, ser único, ser diferente, pero en el fondo lo que quiere es que todos manejemos los mismos criterios, los mismos valores, que son, dice Marta Traba, los valores del consumo. Los valores del consumo y que cada quien compra lo que quiera porque eso garantiza la libre economía. No sé, esas son como las posiciones fundamentales de ella, que también son sustentadas en estudios de Marcuse, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, un gran estudioso de la Escuela de Frankfurt, muy interesante además, muy polémico, que trata de conciliar Freud con Marx, que yo no sé cómo lo logra, pero intenta conciliar esos dos pensadores de la sospecha, como lo llama Armando Rojas Guardia, a Freud y a Marx, que empiezan a dudar absolutamente de todo, al final, de toda la modernidad, y Marcuse es el que inicia o que propone justamente la idea de que el deseo sexual que llama a Freud, el principio que mueve al ser humano, es lo que la sociedad de consumo intenta controlar y delimitar. Entonces, lo que es un impulso sexual, que es impulso de vida, no solamente sexual, en la sociedad de consumo se está volviendo un impulso meramente genital. Y en eso se sustenta la propaganda. Eso es lo que propone Marcuse, que me parece que no tiene, no es tan loca esa posición. Entonces, lo que hace la propaganda, decía Marcuse, lo que hace la propaganda es impulsarnos nuestros instintos sexuales al desenfreno y el deseo que se satisface con la compra de ello, que sea del carro o del perfume, que esos son hoy en día creo que son bueno, hoy en día ya no tanto, antes de la pandemia eran las propagandas más sensuales que existían, los perfumes y los carros, y decía, bueno, pero esto, ¿cuál es el olor que me está dando esta propaganda? Lo que veo son unos cuerpos espectaculares, igual que los carros, que me están diciendo son unos cuerpos espectaculares moviéndose en la pantalla, ¿no? Y creo que Marcuse en ese sentido apuntaba hacia algo claro que Marta Traba lo lleva hasta, y se lo trae a su terreno, ¿no? La idea de que el arte norteamericano, que lo dice así claramente, el arte norteamericano, lejos de intentar
encontrar un lenguaje o un estilo que elabore un lenguaje que se cierre en sí mismo, como hacían las vanguardias, un lenguaje con signos y significados profundos para el alma humana, densos para el alma humana, que hacían al hombre o al espectador, disculpen la mujer muchacha por decir hombre, que hacían que el espectador, los espectadores, nos metiéramos en una reflexión profunda sobre el mundo que estábamos haciendo. Las vanguardias, dice Marta Traba, más o menos no, todas buscaban esos de distintas maneras, que provocar un rompimiento con la tradición y provocar una posibilidad distinta de futuro humano. Y eso es muy rico de las vanguardias, evidentemente, distinto el cubismo que el constructivismo, aunque se parezcan, pero también muy distinto al surrealismo, cada uno a su manera, muy distinto al futurismo o a de Quirico, yo qué sé. Y cada uno a su manera buscaba dar un sentido al transitar humano por la existencia. Crear un lenguaje artístico que en sí mismo fuera sentido en el sentido intelectual y en el sentido anímico, que tocara orgánicamente e intelectualmente la inteligencia. Así dice Marta Traba, que era el arte de las vanguardias y que así debería continuar. ¿Qué pasa con las vanguardias estas nuevas de Norteamérica, sobre todo? ¿Qué pasa con este arte? Este arte es que no crean ningún sentido, que son artes que lanzan y se lanzan sin ninguna posibilidad de armar sentido, sino de provocar emociones, provocar sentimientos instantáneos, que así como se enamora uno de algo, a las 2 horas se me olvidó y sigo con mi trabajo tranquilo de las 8 horas diarias que debo trabajar. Se hace, ahí es cuando dice, se hace el arte, un asunto de ocio para perder el tiempo mientras nos estemos trabajando y drenar por ahí cualquier tensión que podamos tener con la sociedad en la que vivimos. El arte se hace ocio, espectáculo, así como el deporte, que yo adoro el deporte, no importa en bledo que sea ocio, yo adoro y me emociono mucho. Pero bueno, es la crítica que ella va haciendo. No sé si me están siguiendo, si leyeron creo que si me están siguiendo. Sí. ¿Alguna reflexión por ahora? Creo que me estoy comiendo muchísimo, pero bueno, siempre me pasa igual. Me voy por aquí, sí. Sí, ella dice que este arte es para divertir, liberar y destruir. Exactamente, ella parte justamente, divertir, liberar, tengo aquí también, divertir, liberar y destruir, sustentándose en la idea de la libertad, de que somos todos libres. Ella dice, la hipocresía para ella de esta sociedad de consumo es que esa supuesta libertad que nos dice destruir, vuelvo a decir que no lo tengo aquí ahorita, destruir. Ella dice que es para divertir, liberar y liberar destruir. y destruir, divertir, liberar y destruir. Esas 3 variantes del arte contemporáneo de los 70 son para supuestamente darnos la sensación de que somos libres, que cada uno de nosotros es libre de hacer lo que le dé la gana, pero que en el fondo lo que está claramente programado por la sociedad tecnológica del comercio. Así nos sentimos que hemos comprado una Adidas porque lo decidí yo, o me quedo comprar una ropa Benetton, United Colors Benetton, y adoro la tolerancia racista de Benetton. ¿Me están siguiendo? Ese es un ejemplo que pongo yo, lo de Benetton. Y dice más o menos así, es lo que está haciendo el arte norteamericano. Ella está hablando de los años 70. ¿Qué está pasando a nivel de tecnología en los años 70? El boom de la televisión, el boom del cine, la cantidad de masa de gente que va a los cines, la reproducción de discos está creciendo, pero muchísimo después de los Beatles, que eso creció y creció y creció. Esos son en aquel momento los nuevos medios de comunicación, televisión, cine y los discos. Y el video, que va a empezar dentro en cualquier momento.
Esos son los medios de comunicación. No está hablando de Internet. Está hablando de esos medios que se hacen en ese momento, eran el boom de la creatividad artística, los conciertos de rock, el performance de los conciertos de rock, que empiezan a agarrar ideas del performance y hacer espectáculos masivos en grandes estadios. Todo eso, esos son los medios de comunicación, la prensa, la reproducción de prensa, las revistas, los cómics. Ella le va a atacar durísimo a los cómics. La aparición de los botoncitos. Yo no sé si ustedes usan los botoncitos, pero en una época que todos nos llenábamos los cuellos de botones. Es la época de esa época que está pasando aquí, que está pasando con esta nueva cultura del consumo, los años 70, bueno, y llegó hasta los 80, una cultura que más que dar sentido de existencia, lo que nos hace es voy a hablar desde mí, un placer de tomar y tomar cosas y tomar cosas y revestirse de cosas y seguir divirtiéndonos en ese llenarse de cosas. Yo me recuerdo a mí a los 18 años, ¿no? O sea, estoy pensando en mí, no estoy pensando en más nadie sino en mí y tratando de entenderla a ella, evidentemente. Me llamó muchísimo la atención de la lectura, el tema de la tecnología, que hablaba muchísimo de la tecnología y pensando en este momento que estamos viviendo nosotros, que básicamente metidos en la casa y que la tecnología es como que el único escape que tenemos. Me llamó muchísimo la atención, o sea, ¿qué pensaría Marta Traba en este momento y si la jugaría tan duro como lo juzga en este momento? Sí, ese es un tema. El tema de la tecnología ideológica, gracias por traérmelo, Marian, que es un término muy importante para entender todo lo que llamábamos la clase pasada del posmodernismo. Ya Lyotard lo estaba tocando. Tenemos que reducirnos al lenguaje tecnológico para poder vivir en la sociedad contemporánea. Lyotard lo hacía de manera crítica y Marta Traba el doble de crítica. La tecnología esconde detrás una manera de pensar que nos circunscribe a todos bajo los mismos valores. Esa es una pregunta que nos hacemos los profesores ahorita cuando discutimos con los institutos como la Sala Mendoza, como la Universidad Metropolitana o la misma UCB. Estamos discutiendo ahorita hasta qué punto las instituciones le imponen a uno su manera de dar clase. Porque la tecnología exige ciertas cosas, pero hay cosas que a uno como profesor no le gustan, que le gustan más, que le gustan menos. Hay gente que no soporta que le graben. Yo tengo problemas ahorita con profesores en otros diplomados que no quieren que le graben sus clases. No me importa que sean pagas, mis clases no se graban. A mí no me importa, pero ese es un problemón actual. ¿Por qué? Porque la idea es que una clase grabada y colocada en un sitio un sitio particular para que sea consumido por un pago que se da, implica un valor de consumo que hay profesores que no están dispuestos a asumirlo. Y yo no sé si tiene razón o no, pero es un tema porque ya la tecnología, según Marta Traba, vuelvo a Marta Traba, la tecnología empieza a marcar valores de uso en las costumbres que se convierten en valores sociales. ¿Me está siguiendo, Marian? Es lo que ella, estoy tratando de defenderla no, sino entenderla a ella. Tocar valores de uso que se hacen costumbres de vida. Y eso ya es ideología. Porque lo que está en juego es la manera de vivir de una sociedad. Y eso ya es política. Eso ya es posición social. Totalmente. ¿Me sigues? Y ese es el dilema que Marta Traba está viendo con las nuevas vanguardias. Las nuevas vanguardias no proponen una visión crítica a la sociedad. Lo que proponen, que eso lo podemos discutir, y Juan Hacha se lo va a discutir bastante bien, pero eso es lo más discutible con respecto a nosotros. Pero para Marta Traba, las nuevas vanguardias, el pop art sobre todo, el happening sobre todo, son valores de consumo emotivo inmediato, que inmediatamente
pueden ser sustituidos por cualquier otro objeto artístico. Y eso está ya, dice Marta Traba, en la tecnología. La tecnología moderna, el consumo de videos, el consumo de caseticos, en el momento de los cassettes, ¿se acuerdan los cassettes? Que uno intercambiaba y grababa cassette y copiaba cassette y hacía cassette y reproducía los cassettes hasta el cansancio y bajaba las líneas una con el reproductor, que es lo que estaba de moda en ese momento. La reproducción de cassette, de música instantánea, que es lo que se hacía en ese momento. Eso crean unos hábitos de vida de consumo, hábitos de vida consumistas, dice Marta Traba. Y al crear hábitos de vida consumistas, la tecnología lo que nos ofrece es ser más consumistas o seguir siendo consumistas sin proponer una posición crítica a esta sociedad de consumo. Así empieza ella. Esas son las primeras 3 páginas que leyeron, gira en torno a esos asuntos, me parece a mí. No sé si ustedes tienen otra lectura. Si quieren despotricar a Marta Traba, despotriquenla, a mí no me importa. O si quieren hablar y defenderla también. Yo estoy tratando de seguir su pensamiento. Lo digo de entrada, tratando de seguirlo porque lo tengo que explicar. No me gusta la lengua, profesor, no me gusta la lengua. No, sí, lo estoy buscando la lengua a propósito. Quiero oírlos. Lo que quiero es que saque su lengua. Es lo que quiero, justamente. Para eso estamos aquí. Alguien me está escribiendo. Voy a ver qué me dice. Sí. Sí, el arte visto como espectáculo. Que dígame hoy en día. El arte, al menos el musical. ¿Quién se imagina un artista famoso internacionalmente que no tenga un tremendo espectáculo montado? Que es la música pop. Que yo adoro la música pop, yo no tengo nada en contra de la música pop, pero ¿qué es la música pop sin un espectáculo? Y ahora con los videos más. Ese es el arte que se está consumiendo más que nunca. Y te ha dicho. Profesor, pero así como la música pop es un espectáculo, la ópera también es un espectáculo. Y lo fue así, evidentemente. La ópera también lo fue y fue muy popular en el siglo pasado. Eso lo hablaba yo con el cantante aquí en estos días. Él me decía, sí, la música fue una cosa popular. Ojalá volviéramos a tener la fuerza popular que teníamos antes. Y él sí, ¿por qué no la tienen? Porque es un problema de mercado. Los que manejan el mercado de la música piensan que eso no va a calar en el público. Entonces nos cuesta muchísimo meter a la ópera en una cosa la ópera que fue tan popular, meterla en los espacios de mercado. Y ahí entramos en la otra polémica, el arte actual y el mercado, que es una polémica importantísima y que lo vamos a estudiar bastante aquí. Al menos lo maneja Juan Hacha, lo va a manejar García Canclini y el mismo Pérez Orama lo va a marcar. Hay algo que tomar en cuenta para entender el arte contemporáneo, que es el mercado. En Marta Traba, ella piensa de entrada que no. Pero así todo, su marido, Ángel Rama, fue el que creó el boom de el arte real maravilloso de los escritores latinoamericanos. Y ahí está. El mercado empieza a jugar un papel importantísimo en el arte contemporáneo después de los 70, mucho más que las vanguardias. Dime, ¿alguien está hablando? No, que exactamente me parecía eso, puesto que en el tema literario, que es el que Marta Traba en algún momento medio defiende, el realismo mágico, que supuestamente no, efectivamente es algo original latinoamericano, sin ser folclorista, sin ser latinoamericano, como tan cultural o tan étnico, aunque en mi parecer algo tiene, ¿no? Obviamente. Era en ese momento cuando García Márquez, por ejemplo, como Jimena de Sorrea, empieza a ganarse premios y ser reconocido y ganarse un montón de dinero, creo que no lo digo. Marian, discúlpame, pero tu voz se me quiebra, entonces no te sigo bien. Discúlpame. Estoy siguiendo, estás hablando del boom latinoamericano y las dudas que tenías con respecto a la posición de Traba y lo que pasó con el boom, pero no te sigo los argumentos porque se me quiebra la voz.
No sé, quizás si me Bueno, lo repites. pues a ver, ahora sí me oye bien. Ahora sí me oye, ¿no? Es que se oye como un se oye así. Pero bueno, lo escribo. Porque creo que me encanta lo que estás diciendo y la pregunta. Y quisiera como agarrar esa línea que me parece importante, Marian. Ya va. Estoy leyendo el chat. La coalición de culturas, dice el arte inserto en la industria cultural, el arte visto como espectáculo, que sí, que es el tema que estamos trabajando ahorita, reflexionando ahorita, la coalición de culturas, que es otro tema a tomar en cuenta, lo heterogéneo de la cultura. Con eso, Canclín entramos de lleno en ese problema y ya Juan Hacha también lo toca, lo vamos a tocar con ellos dos. Y las artes visuales en general, no sé qué significa eso. La ópera, lo que tiene Suecia es que no puede ser reproducida en masa, especial, perdón, si se escucha entrecortado. Bueno, okay. El tema de la literatura latinoamericana y cuando García Márquez gana miles de premios reconocidos internacionalmente. Sí, bueno, sí, justamente ese tema estamos trabajando. Y esto lo vamos a leer en el libro también. Yo no me acuerdo en qué capítulo es, creo que es en el tercero, en el segundo, en el tercero, lo vuelve a tocar en el cuarto. Marta Taba va a hablar del pensamiento mítico, que es distinto al pensamiento moderno, según ella. Y lo vamos a tocar la semana que viene, es una de las cosas que quiero tocar el año que viene, la semana que viene, que el pensamiento mítico que García Márquez toca también, al menos en 100 años de soledad, es ese pensamiento como circular que no tiene finalidad histórica, sino que la gente se va enredando en una temporalidad que se repite, en los apellidos buen día, y el tiempo moderno, que es el progreso hacia adelante, el caminar hacia adelante, el caminar hacia el futuro. Dice, ahí se marcan unas diferencias radicales que dice según Marta Traba, debería el latinoamericano ir asumiendo. Esa es una de las posturas de Marta Traba en este libro. Y sí, va a defender que independientemente que haya tenido o no haya tenido boom el arte, lo real maravilloso es mucho más latinoamericano que el cinetismo, por ejemplo. Esa es una de las posturas del libro, sin lugar a dudas. Profesor, un comentario. Dime. Bueno, es complejísimo el tema porque definitivamente la cultura, las artes visuales es un tema de élite. Y es interesante que ciertos artistas permeen ese círculo de un porcentaje X, 10, 5, 15% de la población, y que algunos artistas se cuelen en el saber popular, eso me parece muy bonito desde una perspectiva utópica, en el sentido en que, por ejemplo, en Venezuela todo el mundo se siente identificado con Cruz 10. En Venezuela todo el mundo conoce Cruz 10. Entonces, esa parte de quizás un arte más comercial es muy hermoso porque permite una conexión de la base de la sociedad con productos culturales. Y por otro lado, entiendo la polémica de Marta Traba, pero que es desde un punto de vista más intelectual. Obviamente, si tú estás dentro de ese 10%, de esa punta de lanza que quiere abrir camino en tu espacio de producción, en tu espacio de conocimiento, obviamente hay temas que vas superando y vas dejando atrás y ya te parecen insuficientes. Pero definitivamente hay que dejar que algo cuele hacia abajo, y es el fracaso de la modernidad, que la modernidad, vamos a decir, llega hasta cierto punto de la sociedad, pero no baja más. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Es que justamente ese es el tema fundamental que creo que vamos a tocar en este curso. Ese es el tema que se va a ir desprendiendo
en los próximos pensamientos. En Marta Traba todavía está como incipiente, no se entiende muy bien cómo desmenuzar ese asunto, pero creo que tienes toda la razón. Evidente a mí, el problema de la modernidad en Latinoamericana es hasta qué punto somos modernos nosotros y cómo no participamos en la modernidad, cómo nos mantenemos afuera de la modernidad. O sea, ese es un tema durísimo a tratar, que en Marta Traba todavía era de resistencia, todavía había, por eso la pongo de primero, todavía había una resistencia a que entrara profundamente la modernidad. Para ella todavía la modernidad era impuesta, era una cosa que en realidad los latinoamericanos no necesitábamos, siempre y cuando estuviéramos abiertos a recibirlo de afuera y reelaborarlo desde nosotros mismos. Y para reelaborarlo de nosotros mismos, desde la posición de Marta Traba, tenemos que pensarlo desde nuestras mismas necesidades profundas y hondas, y que eso se enraiza en las situaciones socioculturales que tenemos nosotros, por ejemplo, la marginalidad. Y la única manera en que tenemos para entrar y comprender lo latinoamericano. Posición de Marta Traba. Entonces vamos a hacer un arte que, si bien estamos abiertos a las tendencias, pero que no nos vengan a decir, posición de Marta Traba, que el pop art tiene un lenguaje detrás. El pop art para Marta Traba, o el happening, lo que es una expresión emotiva, muy emotiva para los norteamericanos en momentos de crisis, de su estrés laboral de 8 horas diarias de trabajo, metidos detrás de las máquinas todo el día, y se escapan y van a un happening, se emocionan, lloran, se van, y después felices y contentos se comen una hamburguesa y vuelven a su casa. Y ese modo de vida no es el que yo quiero aquí en Latinoamérica, dice Marta Traba. Porque eso es esclavizarnos a las 8 horas diarias de trabajo con los escapes de ocio que tenemos. Entonces, todo lo que para mí, para ella, estoy hablando, en este caso estoy hablando con ella, que para ella tenía un criterio de estética de sensación fácil, que agrada, pero que se puede abandonar y seguir la vida común, ya esta estética del deterioro. ¿Me sigue? Ella ya ahí empieza, ya va. Pero aquí no hay un lenguaje que se hunda profundamente más que el de la experiencia visual, en el caso del op art, que también lo critica muchísimo. Una experiencia visual que curiosa, que lúcido ese señor con esa experiencia visual que me hace ver, pero yo salgo del museo y se me olvida. O si acaso la compro y la cuelgo en mi casa de adorno. Pero ¿qué otra reflexión hago a partir de esa experiencia? Es la crítica de Marta Traba al pop art, o a lo que nace con el pop art. O sea, son sensaciones importantísimas, ya le llama señas, son señas de emotividades, señas de sentires, pero que no empujan hacia ninguna reflexión intelectual. Empujan a una reflexión sobre las propias sensaciones y las propias emociones. Y esa es la tendencia, dice ella, del arte actual. Arte actual de los años 70, 80. Y ahí, eso yo creo que es como para pensar. O sea, ya va. ¿Qué pasa con, claro, uno ve a un Guernica de Picasso o unas mismas damas de Avignon de Picasso, que es una ruptura con toda la tradición, y parece un juego extraño de perspectivas y rara, una extrañeza, una locura. Pero uno se queda como, no sé si hay como la posibilidad de crear sentido. Yo no lo sé tampoco, la verdad que no estoy muy claro en eso. Ella, por ejemplo, les voy a poner un dibujo de un norteamericano que ella critica mucho. Se me fue, Rauschenberg, lo nombra ahí, ¿se acuerdan? Le voy a poner el dibujo que se llama ¿cómo es? Dibujo de Clunin para ser borrado. De Clunin es el otro que ella habla del expresionismo abstracto, que trabajó mucho en Venezuela. A ver si puedo compartir este dibujo con ustedes aquí. Que lo traje, que creo que se presta mucho a esta conversación. No lo pensaba mostrar, pero ya que lo tengo. Déjame que todavía no me ha abierto a mí para compartir pantalla. Sí, ya me abrió, que no se ve nada. Bueno, que esa es la cosa. Ok.
Vamos a ver con este. No sé, ¿lo ven? Sí, Ese cuadro. Ese cuadro. Dibujo de Clun para ser borrado. Este señor, Rauschenberg, fue, siendo joven, por supuesto, a visitar a de Clun para pedirle que le regalara un dibujo y él borrarlo. De Cluny, ¿qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? Sí, por favor, déjenme borrarlo. Ok, de Cluny no sé, muy juguetón, supongo yo, decide dárselo y le da uno muy difícil de borrar con mucha tinta y ahí se ve un poquito los manchones. Y Rauschenberg lo coloca en un marco y le dice, y lo coloca y lo vende en museo como una obra de arte. Marta Traba esto no lo entiende ni lo va a entender. Uno casi no lo entiende. Pero bueno, esta es una obra de arte de las que Marta Traba critica. Esto es arte contemporáneo. ¿Se acuerdan el Cambur que pegaron hace unos meses que provoca tanta polémica? O Branky rompiendo con una maquinita colocada lo que se vendió por no sé cuántos millones de dólares. Bueno, eso está pasando en el arte actual. Ok, alguien está hablando en secreto. Rauschenberg. Sí vino, yo sé que vino. Es una obra conceptual en todo caso, pero es que Marta Traba, evidentemente, dice que es eso de obra conceptual si ella viene manejando desde hace mucho tiempo atrás que el arte es inteligencia siempre, inteligencia hecha plástica. Ahora que me hablan de un concepto abstracto que no diga nada en concreto, sino concepto por concepto vacío flotando en el aire, para mí no tiene sentido, no tiene ninguna repercusión, sino un juego de algunos artistas o de las élites artísticas que entienden eso. Dice, después de lo que hizo Duchamp, cualquier cosa que hace Rauschenberg es una tontería. Lo dice ella. Es una repetición de lo que ya Duchamp hizo. Y entonces, ¿para qué? ¿Para qué este tipo de cosas? Esa es la posición de Marta Traba. Es un poco dogmática, ¿no? No, bueno, sí. Parece como evangelizadora, o sea, quizás si tuviéramos que criticarla un poquito sin haber leído nada, parece como muy fuerte su postura, o sea, debería como que quizás dar pie a la vacilación o a permitirse que otras cosas permearan, pero bueno, me imagino que es la época también, ¿no? Es lo que te quería decir, Marta Traba, yo también, yo soy hijo de la Escuela de Artes, que ella hizo el pensum, ayudó a hacer el pensum de la Escuela de Arte. Yo me eduqué en la Escuela de Arte de la UCB y todas estas ideas son parte de los pensus originales de la Escuela de Artes de la UCB, están mezclados en materias de sociología del arte, en las materias de análisis sociocultural, en arte en la historia, son textos que son materias que están cargadas como de esta posibilidad extraña de que lo latinoamericano tiene una posición autóctona o propia que hay que averiguar y que hay que descubrir dentro de los contextos sociales, históricos y sociales. Yo soy hijo de ese pensamiento de alguna manera. Le llamamos a Hauser por loco, que Hauser nada más habla de la historia de esa manera. Y leíamos a Hauser, que sigue un poco como este camino de Marta Traba. Ahora, lo que yo qué iba a decir, sí, y creo que de alguna manera, lo que tú decías, de alguna manera eso suena un poco a nueva religión, una religión laica, pero una religión que hay que asumir o no hay que asumir. Y así me sentí yo cuando yo tenía 20 años, ya va, pues me va a meter que en un partido político, hacer campaña política, hacer una religión y oír a las autoridades para que me digan lo que yo tengo que decir. Así me pasó a mí directamente como experiencia, ¿no? Y ya va, yo lo estudio y lo estudié muchísimo, pero déjame con calma, déjame verlo de otra parte, ¿no? Y me puse a estudiar Platón como un loco para salir de esto. Pero bueno, sí, lo que tú dices creo que es cierto. La primera vez que yo leí Marta Traba, que la primera vez que lo leí estaba recién salido el libro de ahí de la UCB, y era casi de los libros más vendidos en los pasillos. Esa es una sensación que uno tiene con Marta Traba. Pero
lo que yo voy es el problema del lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de los nuevos estilos? Hay estilos nuevos. ¿Cómo hacen los críticos postmodernos o de las posmodernas para acá para hablar de estilos? Si cada arte es distinto al otro, se puede hablar de un estilo que conforme o que intente armar un tipo de mundo o una calidad del mundo, como pretendían los futuristas, como pretendían, yo qué sé, los surrealistas, expresar una realidad en la que todos nos veamos envueltos como parte del mundo. Ahora, ese estilo que crea mundo, que crea universo en el que uno puede asumir o no asumir, el arte posmoderno se acabó con eso. Ya no importa un criterio colectivo de mundo, sino la experiencia personal de cada uno. Profesor, Yo creo pero que es hasta que, cierto punto, hasta cierto punto el arte posmoderno va por ese camino, me parece a mí. No lo sé, yo como soy tan antiguo también, dime, Mari. profesor, es que parte de lo que uno lee en la polémica Otero-Marta Traba es la respuesta de Otero cuando le dice que por qué tienen que pasar cosas en el mundo y los venezolanos no estar ahí. Bueno, O sea, pero es que, sí, pero que ellos también deseaban formar parte de ese todo, que no tenía por qué necesariamente nada más que referirse a lo que ocurría aquí en América Latina, que también ellos deseaban formar parte del todo. pero esa polémica, y yo no sé, no me acuerdo qué dice ese texto que tú dices, pero Marta Traba trabaja esa polémica en sus libros y ella dice esto: nadie está diciendo que te cierres al mundo, al contrario, y por eso lo dije al principio, ella siempre abogó porque los artistas latinoamericanos se enriquecieran con las cosas de afuera, siempre abogó hasta que tomó esta postura de la resistencia, pero ella siempre abogó porque la modernidad agarrara de la afuera. Ella lo que no soporta es el arte contemporáneo, que dice, pero agarrar este arte es agarrar lo vacuo de lo extranjero, lo estúpido del extranjero, lo que no dice nada de lo extranjero. No es agarrar el arte del extranjero, es agarrar lo vacuo del arte de las sociedades de consumo. Es la posición de ella. No sé si me sigues, Mari. Aquí la estoy defendiendo en ese sentido. Ella no niega la posibilidad de que, yo qué sé, y creo que cuando habla de Jacobo Borges lo alude, la posibilidad de que él agarre pues, el informalismo que estaba a moda en el extranjero, pero visto desde aquí, movido desde aquí, lo que hace Obregón en Colombia, traerse las vanguardias acá y elaborarlas desde acá. Eso lo va a reconocer Marta Traba siempre. Ella fue una gran defensora antes de la posvanguardia de eso. Ella lo que no acepta y no quiere aceptar es que el cinetismo para ella, el pop art para ella, el happening y el performance son expresiones de consumo directo, no de consumo intelectual. Esa es la crítica para mí profunda de Marta Traba a ese tipo de arte que no la comparto, ni siquiera con el pop art. Yo adoro a Warhol, pero es la crítica que pone ella, la posición que pone ella. O sea, yo voy a los happenings y ¿qué pasa con el happenings? Bueno, ahora se quedan grabados con los videos, pero antes eran arte que se moría apenas se terminaba, o el famoso arte, creo que se llama el body art, yo que sé, que se llenaban de tinta los cuerpos y se restregaban por las paredes de papeles blancos y los cuerpos manchados de pintura se llenaban así. Eso es lo que se estaba haciendo. Decía, pero ya va, ¿qué es esto? Dice ella. Esto es arte de espectáculo, arte de emoción instantánea, que uno se cree entrar en un proceso creativo del arte, lo que hacen los performers, un proceso creativo del arte que se acaba. ¿Y qué pasa? Sí, supongo, espero yo, que ella reconozca algún performance que la haya hecho pensar. No sé, pues a mí me encantaba lo que hacía Juan Loyola, que pintaba todas las cosas
aquí en Caracas pintaba todas las cosas de amarillo, azul y rojo con las estrellitas, y se las quitaban y él pintaba otra cosa, y todo en Caracas, todas las cosas feas de Caracas pintadas con la bandera venezolana, lo acusaban de todo. A mí eso me parecía fantástico, ¿no? Y muy nacionalista además, muy crítico, muy tocando el problema de lo nacional, el deterioro de la ciudad, disfrazado, pintado con la bandera venezolana. Eso lo hacía un venezolano aquí, Juan Loyola, que a mí me encantaba. Años 80, un poquito más tarde de Marta Traba. Pero esa es la polémica. Estoy completamente... Y entiendo lo que le decía Otero, porque se lee en primera instancia, sí, ya me acordé de la polémica, sí. Pero en el fondo Marta Traba no criticaba eso, ya lo que decía, pero es que le estamos haciendo el seguimiento a las pretensiones tecnológicas de los cineastas. Pero, ¿qué dice el cinetismo de nosotros? Claro, ella se tocaba, y yo creo con un tope bien interesante que yo no recuerdo las relaciones, creo que sí que en este libro toca eso, pues no me acuerdo. Cuando tocamos el arte abstracto de Torre García, no, sí lo toca, el arte abstracto de Torre García al sur del continente, que Torre García logra hacer un arte abstracto de lo más moderno que hay, pero a la vez, es lo que dice Marta Traba, dice, toca el abstraccionismo primitivo de las culturas indigenistas americanas. Yo no sé hasta qué punto ella exageró eso ahí, empujó eso para justificar su posición, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero sí, esa es parte de la polémica, es esa que la vamos a oír en Juan Hacha y la vamos a oír en Nelson Canclini defiende más a Marta Traba, Juan Hacha se distancia más y lo fabuloso es lo que hace Perejoramas con ese rollo, me encanta lo que hace Perejoramas, que es mucho más contemporáneo, es lo que él hace maravilloso. Se sale de la polémica de una manera súper inteligente y, ¡pum!, y plantea las cosas. Pero aquí estamos ya tocando cosas importantes, justamente, lo autóctono y lo moderno, esa polémica que nos habla de sociedades en subdesarrollo, que apelamos a lo moderno, pero no somos modernos, que tenemos un pasado que fue cortado y destrozado. Falta tocarlo el mestizaje, que Marta Traba no lo toca más o menos, pero no lo toca mucho, pero es otro tema que debíamos tocar. Y otra cosa que tocamos hoy, el problema del comercio, cómo entender el arte contemporáneo sin un mercado detrás. ¿Cómo? Un mercado detrás, alguien que sostenga una cultura artística del calibre que está viviendo la contemporaneidad. ¿Cómo sostener unas experiencias estéticas sin algo económico comercial que sostenga todo eso? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿o no? Porque la tendencia de la que se tiraba la modernidad con Marta Traba a la cabeza antes de meterse a política, pero la tendencia que se manejaba desde la modernidad es la autonomía del arte, la mercancía por la mercancía de Baudelaire. El arte es lo que más vale porque no sirve para nada, sino es la mercancía pura. Y así arrancamos la modernidad. Vale en tanto obra de arte en sí misma, porque en sí misma es una manifestación de libertad pura de un artista genial. Así empieza lo moderno, eso es lo moderno, así empieza el estilo moderno. Y lo que lee Marta Traba, en esa libertad había una propuesta de existencia. Esa no es la misma libertad que ella ve ahora con el pop art, o que ella ve ahora con los performances o con los happenings. Esa libertad del moderno no es la que está aquí. La que está aquí es una libertad que lo que quiere es consumir emociones, hacerlos consumir emociones, hacerlos consumir sentimientos y mantenernos en la fantasía comercial de intercambio de mercancía de las sociedades de consumo. Ahí donde sí creo que es radical, pero bueno, es la posición de ella. Lo que intentan es justamente esa que a todos nos ha pasado, esa voluptuosidad por comprar de todo, que todos la hemos tenido. Dice en Latinoamérica, en Venezuela, cuando una de las cosas que hablas en Venezuela es los venezolanos que se la pasan en Miami.
En alguna parte lo dice. El está barato, dame dos. No sé si se acuerdan de eso. Que éramos los venezolanos, el está barato, dame dos. Sí, Bueno, hay un comentario, profesor. Claro, de pronto ella como extranjera, era difícil comprender lo que ocurría en Venezuela, porque Venezuela aparentemente vivió una gran bonanza de los 60 hasta, podríamos decir, entrados los 90, aunque sí, hubo sí. el Viernes Negro y todo, Venezuela igual era un país rico, el petróleo daba para mucho, entonces obviamente quizás esa misma bonanza no nos permitía ser más reflexivos como a otros países, como a la misma Colombia, Sí, puede Argentina, ser. viniendo de las dictaduras. Entonces, estos artistas nuestros modernos tuvieron oportunidad de viajar, tener becas, o sea, había otra situación por lo menos aparente. Sabemos que es aparente porque fracasa, ¿no? Pero eso estaba Sí, también. ¿no? estoy Ese contexto es diferente. completamente de acuerdo y yo creo que ella alude siempre a eso, justamente la Caracas que no toma en cuenta la marginalidad que tiene a su alrededor. Ella lo dice, ella constantemente está hablando de eso. Un arte que satisface solamente a la gente con cierto poder económico y no toma en cuenta las necesidades de las barriadas que están rodeándola. Eso lo dice ella directamente. Eso lo dice ella, que también son latinoamericanos. Que también son latinoamericanos, tan latinoamericanos como los que van a Miami. Y Eso no también lo dice solamente ella. las barriadas de Caracas que están alrededor, sino también en Latinoamérica en Sí, general. Pues, o no, sea, no, para hablarte de la crítica que le hace a Caracas, pero eso lo traslada a toda Latinoamérica, a Bogotá. Acuérdate que la votaron, la exiliaron de Bogotá precisamente por estar atacando desde el socialismo esas cosas. Sí, sí, sí. Sí, sí, en toda Latinoamérica. Ella pone en duda el arte que se hace en el exterior cuando ese arte que se copia del exterior pretende satisfacer más a los grandes centros culturales que llegar al pueblo venezolano, al pueblo latinoamericano. Esa es la preocupación que a ella la atormenta, que hasta Juan Hacha se lo reconoce, pero esa es la tensión que a ella la atormenta. Justamente esa tensión, porque estamos haciendo un arte muy famoso internacional, muy famoso en París, muy famoso en Norteamérica, y aquí no hacemos nada. Claro, yo le echaría la culpa a los que manejaban la cultura aquí, más que a los artistas, yo. Pero bueno, ella le echa la culpa a los estilos, que ahí creo que está el problemita. Ella sigue defendiendo la noción del estilo por sí mismo, que también es una de las cosas que el arte contemporáneo está rompiendo, que ella también lo critica en este texto, lo de la polisemia. Cada vez el arte contemporáneo habla de una polisemia, de una posibilidad de sentidos que se abren y están constantemente abiertos, que terminan sin decir nada, es lo que dice ella. Un lenguaje que no es lenguaje, porque no se refiere a nada, sino constantemente a destruir lo que se acababa de decir. Que ese es una cosa que yo creo que es verdad en el arte contemporáneo, hablando con poetas modernos, actuales, constantemente están hablando de la palabra que se desvanece, la palabra que no dice nada, pero creo que es una tendencia de la posmodernidad incluso. No sé Profesor, o si... como dice Marta Traba, estrategia de grupo. Sí, no lo sé, pero O es sea, pero que es interesante ese término que ella también menciona ahí en ese texto, que es eso, pues que es un lenguaje como colectivo, que se defiende solo como estrategia de grupo, o sea, para entenderlo. No sé, sí, ahí... claro, y es lo que yo le pregunto, pero justamente porque es una estrategia de grupo que no ha sido pensada de antemano, sino que se ha ido dando, ¿por qué no agarrarlo y olerlo y comérselo y ver qué está pasando con esa polisemia? ¿Por qué la contemporaneidad está apelando a esa polisemia como criterio del arte? Yo creo que esa es la pregunta que a mí me interesa cuando me metí en este diplomado, que me llamó la atención tocar en este diplomado. ¿Qué pasa con ese rompimiento del sentido que las artes contemporáneas nos están mostrando? Que es verdad, se entiende más los que más nos metemos a estudiar esto que cualquiera.
La gente en la calle dirán, bueno, están locos, los artistas hoy en día están locos, no sé, no quiero ni pensar en eso. Y les gusta o no les gusta. Pero uno sabe que hoy en día justamente esta polisemia de sentido es lo que está marcando lo contemporáneo. Y esto ya lo sabía Marta Traba y le teme a eso. Justamente a eso, creo yo que en el fondo es lo que más teme. Un lenguaje que no sea determinado, claro, más o menos ni siquiera intuitivamente, como lenguaje, como señal de grupo. Ahora, lo que tú dices, lo propio del grupo contemporáneo, del arte contemporáneo, es que justamente esas cosas las está rompiendo todas, las está rompiendo todas, las está rompiendo todas. Ahora, en los últimos años, ha venido ese rompimiento para tocar los problemas sociales, que es una manera como de volver un poco al sentido del arte, que se están rompiendo las señas del lenguaje para tocar lo social, lo contemporáneo. Una gran tendencia de lo contemporáneo está en eso. Estoy pensando en la mujer esta árabe, que no me acuerdo ahorita el nombre, tocando el problema femenino muy fuertemente, insistiendo en ese problema del femenino en los países árabes, como para darle sentido a este rompimiento de esquemas, a este rompimiento de estilos, que es lo que a Marta Traba le preocupa. No hay estilos. En lo posmoderno no hay estilos. Si no hay estilos, no hay posibilidad de elaborar lenguajes. Y si no hay lenguaje, lo que hay son puros señas que apuntan hacia cualquier sitio y no forman grupo, no forma comunidad, que es lo que ella temía. Miren, faltan 5 minutos y hoy tenemos que cortar a tiempo. Vamos a ver a qué me dicen. Rauschenberg era un tipo muy curioso y esto lo debe haber parecido una maravilla. Le debe haber parecido una maravilla por el batiburrillo de cosas. Era un artista pop especial porque se reapropia de la iconografía occidental. Sí, Rauschenberg era magnífico. Y además los collages que hacen maravillosos con toda la cultura norteamericana, que son preciosos esos collages. Sí. O sea, a mí me gusta mucho el pop art. Yo sé que lo critican mucho, le parece frívolo. Yo adoro, de las sopas Campbell, los adoro, todo el pop art. Yo lo adoro. Yo no tengo nada en contra del pop art. Y que sea pop me encanta además. Pero bueno. A mí también, a todo el mundo le encanta. Sí. Porque aquí No no le va a sé, gustar. No, es que yo tengo amigos, un filósofo, me mandaban a hacer una conferencia sobre el pop art y no dice nada y me pone una cara como pidiéndome perdón. Y yo le digo, bueno, chévere, mejor la que me den a mí esa oportunidad, le dije yo. Qué chévere, ¿por qué me pones esa cara? Es que en un momento el pop art parecía superficial y yo creo que es una de las cosas más densas que hubo, que la posibilidad de la cultura moderna llegar a los espacios de lo mítico, eso me encanta. Marta Traba, por supuesto, no lo veía. no, una reflexión en cuanto a esos años de bonanza de los años 70 y el mercado del arte en Venezuela, que los artistas en realidad tenían su propio mercado interno en Venezuela, casi que no necesitaban salir a promocionarse fuera, tenían sus propios coleccionistas en Venezuela y realmente había una abundancia en términos de compra de arte en Venezuela, de arte venezolano. Había una inversión en artistas venezolanos que a mí me parece que era genial, fabuloso. Entonces, quizás estas diferencias entre otros países de Latinoamérica y en ese momento que Marta Traba estaba en Venezuela y veía esta abundancia, creo que le repugnaba un poco en realidad en comparación con otros países latinoamericanos. Seguramente. Ya, es casi una de las pocas razones que da para decir que era un arte que se quedaba en las élites, evidentemente. Sí, sí. O en los ámbitos de poder, cuando era comprado por, yo qué sé, por el gobierno. Bueno, Sí, pero ¿y quién todo eso cambió. Dime, Magali, disculpa. Nada, que quien compra el arte, o sea, todos estos artistas que hay las subastas que pagan millones de dólares, son las grandes élites. O sea, a la hora de la verdad, pasan para coleccionistas. Bueno, eso lo vamos a tocar
cuando ya verás cómo lo plantea Pérez Gerama, eso lo toca claramente Pérez Gerama en su artículo sobre la Bienal de Sao Paulo, que la Bienal es para vender, dice él. Bueno, ese es un tema a tocar en Latinoamérica y que siempre fue para la teoría y la crítica latinoamericana un equilibrio para un equilibrio de pensamiento, de teoría. Juan Hacha lo toca también. Juan Hacha, cuando estuvimos con Juan Hacha también toca la pertinencia de saber cómo producir y a quién vender el arte, forma parte del problema estético en Latinoamérica. Juan Hacha ya lo toca como teoría incluso. Eso hay que tomarlo en cuenta porque no hay arte, no hay cultura artística si no se toma en cuenta el mercado del arte y aquí esto se hace para quién y para qué grupos dentro de esta heterogeneidad latinoamericana. Juan Hacha va a tocar eso también. Es un tema. Realmente es un tema en Latinoamérica. Profesor, pero yo creo que no solo en Latinoamérica, el arte siempre ha sido elitesco. O sea, siempre No, bueno, no grandes lo sé. élites que tienen ya va, razón. Marilyn, pero vamos con calma. Siempre ha sido elitesco, pero antes de la religión. O sea, en cuanto a la adquisición, en cuanto al mercado del arte, siempre ha sido elitesco. Pero ¿desde cuándo? Pero déjame decir, de eso justamente estoy hablando. El arte se hace elitesco a partir del mercado, cuando empiezan los salones en París. Pero el arte antes era de los poderosos o de los religiosos. El arte antes era de la religión y después pasó a ser de los poderosos que le pagaban a los artistas. Pero cuando empiezan los salones, empieza el mercado a producir, que es lo moderno, evidentemente. Pues no me digas que siempre. O sea, el arte medieval es arte religioso, de las capillas. Claro, los curas pagaban o a veces pintaban ellos. Fray Angélico, las hermosuras de Fray Angélico las hizo él en su monasterio encerrado para sus religiosos que vivían con él. Era elitesco porque era para los monjes de encierro. ¿Me sigues? Entonces, vamos, cuidado con eso. Yo no creo que a Fidias en Grecia le pagaban para que levantara Atenas. Era el templo, eran los sitios de religión, donde, claro, hoy lo vemos como obras de arte bellas y hermosas, pero eran temas religiosos. Entonces vamos cuidado con eso. Evidentemente, desde los salones de París empieza el arte a ser mercado. Eso es moderno también. Sí. Eso es un asunto moderno. Y es la transformación, pues. ¿No? Esa es la transformación, pues. Claro, y desde el principio hubo polémica. Quisieron los postimpresionistas o los impresionistas mismos separarse de los salones. Y ahí empieza a crearse el artista rebelde, el que se separa de los salones. Eso es moderno también. Entonces, vamos a ver las cosas. Sí, que siempre ha sido, siempre ha sido comercial. Y evidentemente el comercio siempre está ahí buscando. Y justamente eso es lo que va a proponer cuando veamos a Juan Hacha. Vamos a estudiar cuál es la propuesta que hace él justamente en ese mercado para poder sustentar un sistema cultural latinoamericano, que también vuelve a ser la preocupación de él. ¿Cómo levantamos un sistema cultural latinoamericano sin pensar en el mercado? Como haces tú, Marta Traba, que no piensas en el mercado, sino supuestamente en el lenguaje puro de las obras. ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada. Tenemos que tener un Pero en mercado. este sentido, profesor, el arte cuando se vuelve después de la Bauhaus, se vuelve el urbanismo, como por ejemplo estaban diciendo antes, de que bueno, Cruz 10 es obviamente una referencia cultural para nosotros. Eso no es una casualidad, eso es porque estas generaciones hemos crecido con Cruz 10 en la calle. Sí. Sí, yo también creo eso. O sea, eso no es. Entonces, el arte es nada más para élites. Bueno, sí, pero o que el arte contemporáneo, postmoderno, es nada más para élites. Yo no estoy para nada, pero mucho menos en Caracas. Y cuando vas a Berlín o cuando vas, por ejemplo, ahorita en Londres, que ves a Weiwei dando en la pantalla en Piccadilly Circus una exposición gigantesca, eso no es para las élites. Sí, pero yo me refería a la adquisición, al mercado del arte. Es la adquisición, es la compra de la obra. Es la compra del arte, eso es que me refería. Pero para que pase eso, para que hayan pasado, que Cruz 10 lo vemos en todas partes, que tenemos la bellísima bola roja ahí, que nos vamos a tomar fotos en las primeras comuniones para la bola roja.
para que hubiese pasado, el gobierno, el Estado tuvo que pagarle algo a Cruz 10 para hacerlo, lo regaló, yo no sé, creo que no la regaló, no sé, hay dinero también en el medio, o hay por lo menos una intención cultural que digo, vamos a agarrar a esto para poder manejar esto, o las gotas esas de plomo que están al frente del CCCT. ¿Quién decidió poner esas gotas de plomo? Yo las llamo así, gotas de plomo, no sé cómo se llama. Lluvia, gotas de agua. Son como de plomo, pom, pom. Sí. No, a mí me encanta, yo las adoro. Me parecen muy venezolanas, muy caraqueñas, además. Son claramente la temperatura aquí, pero eso Nuestros artistas, sí, dime. que nuestros artistas modernos tuvieron mucho apoyo. O sea, afortunadamente Cruz 10, Soto y Otero tuvieron muchísimo apoyo del Estado venezolano. Las obras que le encargaron fueron proyectos públicos. Otero tuvo la oportunidad de ir al MIT en Massachusetts a desarrollar las obras de la obra solar. Eso hoy en día un artista venezolano no lo puede hacer. Es que no hay dinero, no podría hacerlo. Sí, entonces, pero justamente... antes había como un concurso que había que apoyar las artes. Estos artistas tuvieron la oportunidad de ir, existía la Fundación Ayacucho, podían estudiar, o sea, antes había como por lo menos, había como un apoyo del Estado a ciertos artistas, pues. Y gracias a ese apoyo pudieron cruzar las fronteras y conquistar. Y quizás es de alguna manera la carencia que tienen las nuevas generaciones, que ya no contaron con esos apoyos. Entonces los artistas han tenido que hacerse ellos mismos y es muy duro cuando las instituciones no están, los museos o los entes culturales no funcionan, porque entonces ahí sí se convierte como una especie de cruzada para los artistas en tratar de lograr algún tipo de reconocimiento internacional. Sí, mire muchachos, ahorita es que empezamos a conversar, chévere, nos estamos saliendo un poquito de tema y no quisiera que nos salieran, este es un tema inmenso para hablar. Marta Traba creo que sabía el apoyo que se le daba a algunos artistas venezolanos, la crítica que le hace a Cruz 10 o a Soto o a Otero, tiene que ver un poco también con eso, es decir, de alguna manera ellos no representan ninguna polémica para el gobierno, para el Estado, y por eso el Estado los acepta. Así te lo va a responder. Y eso lo vamos a ver, espero que leamos esto, el capítulo 4 para la semana que viene. Si quieren leérselo todo el libro, mejor, es fácil de leer y ya se repite mucho, pero va mucho a los detalles, léanselo, o por lo menos léanse el capítulo 4 y hablamos la semana que viene, que yo sé que Pamela se tiene que ir. Y discúlpenme que lo acabe así porque me acabo de dar cuenta de la hora. Muchas gracias por la conversación de hoy, estuvo riquísima. Riquísima. Estos son los temas latinoamericanos. Ya estamos entrando en temas latinoamericanos. Todo lo que hablamos hoy son los temas en Latinoamérica. ¿Vale? Estas son la teoría y Chao, profe. gira en todo esto. Chao, que les vaya muy bien. Seguimos con Marta Traba. Gracias a todos, que les vaya bien. Feliz domingo. Cuídense. Chao, Pamela. Y disculpa, Pamela, que se me pasó la habladera. Okay. Chao. No pasa nada. Chao, Lo importante era que no termináramos a las 12:30. Ok. Vale, gracias. Hasta luego, profe. Gracias a usted. Gracias a todos. Gracias a todos, sí.